Bueno, y ahora sí vamos a pasar en fino un poco lo que sucedió en la jornada de ayer, más que nada para aquellos que obviamente saben el titular, ¿no? Que la Corte Suprema confirmó la condena y proscribió a Cristina Fernández de Kirchner, pero que se quedaron con dudas sobre qué significa esto, principalmente en términos legales. Bueno, efectivamente, durante la tarde, Horacio Rosati, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti decidieron rechazar el recurso extraordinario que había presentado la defensa de la expresidenta, que está a cargo de los abogados Carlos Beraldi y Ari Chernovoy. Básicamente estos distintos recursos lo que hacían era en distintas escalas objetar las decisiones de la primera sentencia del Tribunal Oral Criminal número 2, que la sentenció a 6 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, que luego fue ratificado por la casación con una resolución que fue un copie y pegue literalmente de lo que había dicho el primer tribunal, y ahora la tercera instancia, que es la Corte Suprema, de estos tres monigotes que estamos viendo acá en pantalla, como los caracterizó ayer Cristina, decidieron que estaba bien la decisión de la Corte y que ellos no tenían, digamos, que entrometerse en esto. 9 años pasaron desde que Javier Iguazel, entonces funcionario del gobierno de Mauricio Macri, daba inicio de aquella denuncia a partir de una auditoría que no dio ninguna irregularidad equiparable a un delito como el que se le acusa. Entre otras cosas, la Corte reconoce en este documento de 27 páginas que mencionábamos que se peritaron solamente 5 de las 51 obras por las que la expresidenta fue acusada. Hablamos de esta causa vialidad, ¿no? Donde justamente lo que se intenta supuestamente demostrar es que habría habido mecanismos desde el Poder Ejecutivo para beneficiar las licitaciones y la realización de obra pública en Santa Cruz, entre ellos unos empresarios como Lázaro Báez, funcionarios que también en algún momento estuvieron en la causa, pero que ahora la única que está condenada, o que termina por lo menos en esta instancia condenada, es Cristina, porque es una causa tan grande que terminó, bueno, subdividida. Después está la causa Vialidad 2, después están otras causas que algunas terminaron cerrando por falta de pruebas, pero esta es una que la justicia ha decidido que la quería mantener, y en este caso lo que decíamos, ¿no? Mucha irregularidad. Están condenando a una figura por defraudación al Estado, con una defraudación no comprobada por las mismas auditorías que se realizaron, y que encima solo se hicieron sobre 5 de las 51 obras, como diciendo, bueno, con esto alcanza. Es decir, por eso decíamos, incluso más allá de lo político, las irregularidades jurídicas que tiene este proceso son bastante explícitas. Sí, me parece que ahí destacabas dos elementos bastante centrales. Uno es, bueno, Cristina va presa como condenada, ¿no? En este caso. Ahora, los que han sido jefe de gabinete, por ejemplo, de Cristina Fernández de Kirchner durante estos años, tienen una responsabilidad mayor, porque obviamente son los jefes de los ministros, los que ejecutan gran parte de toda la política, de los cuales no han sido citados. Y no me parece menor el caso de Javier Iguazel. A ver, macrista confeso, acá no es que nadie puede achatar a Iguazel ni de kirchnerista ni de pejotista, muchísimo menos. Javier Iguazel lo que dice cuando hace la auditoría de vialidad es que ahí está Javier Iguazel, gracias Mati Machi. El 99% de la obra realizada por la empresa de Lázaro Báez fue realizada. Dice, solamente de la cantidad de obras hay solamente 900 metros, que es el 0,1% de toda la obra realizada. ¿Cuál fue el planteo también de Cristina Fernández de Kirchner? Recuerdan, creo que fue en 2016. Hagamos una auditoría de toda la obra pública. Pero de toda la obra pública, dice. Hagamos una auditoría de toda. Y ahí es donde vamos a ver, bueno, quiénes son los personajes que están
involucrados en la principal distribución de la asignación de la obra pública en la Argentina, en la que, estos personajes Lázaro Báez y compañía, eran personajes de poca monta. De poca monta me refiero a, en el ranking de los principales empresas que han recibido la obra pública de la Argentina, antes de todos esos hay muchos que son hermanos de la vida del expresidente Mauricio Macri, como por ejemplo Ángelo Calcaterra o el mismo Nicky Caputo. Bien, además de esto, la Corte en esta resolución del día de ayer dice que no hay en absoluto una gravedad institucional en este caso. Dicen que no se están violando los principios de independencia y que no hay parcialidad judicial. Dicen que justamente lo que plantea la defensa de Cristina Fernández de Kirchner es falso. ¿Y qué es lo que plantea? Que hay justamente una cercanía, un trabajo conjunto, por lo menos una relación cuestionable entre algunos fiscales y jueces con Mauricio Macri, con funcionarios del PRO, que luego fallan o tienen un rol en estas causas, ¿no? Estamos hablando de jueces y fiscales que se reunían, y no solo con Mauricio Macri, sino también con, en este caso, otras partes que estaban interesadas en que esto así se dé, ¿no? Justamente hablábamos recién del poder económico y mediático, que también formaron parte de la instrucción a estos jueces para esto. Bueno, la Corte dice nada que ver, acá no hay gravedad institucional, acá no hay imparcialidad, esto está todo limpio y está todo perfecto. Además, citaron un fragmento de la resolución de la casación y dijo, no sé cómo van a decir esto si en realidad hay un montón de jueces que fueron declarados y fueron designados durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. O sea, literalmente la Corte dice eso como diciendo, pero si los designaste vos, ¿cómo van a estar en tu contra? Además, tiran por tierra, según ellos, la denuncia de conspiración y dicen que eso hubiese requerido, cito textual, una amalgama de sujetos de diverso origen y responsabilidad con el único fin de involucrar a la nombrada y los diversos funcionarios que la acompañaron. Bueno, ahí hay fotos en pantalla que de mínima poco conspiranoico, ¿no? Me parece. Ponele. Si tiene 4 patas, ladra y mueve la cola, en general, es un perro. Puede ser un gato también, sí. Que no ladra, pero bueno, acá hay un tema, parecido. Que vos podés jugar al fútbol los fines de semana, ¿no? Sí. Yo juego al fútbol los fines de semana. Ponele que yo tuviese la dicha de jugar con un juez federal, ¿no? No sé por qué dicha, pero bueno. Ponele que juguemos con un juez federal, que sea parte del equipo. Se paga el asado seguro. Que sea parte de Aonikel, que no creo que le dé para jugar, pero no importa. Ponele que esté. Nos sacamos fotos, obviamente, la tenemos. Obviamente es raro que además del juez haya un fiscal y además ambos articulen en una misma causa, lo cual eso ya sería un poco desprolijo. Ahora, lo otro, tan terrible, es... el fiscal de la causa, Diego Luciani, que aparece allí arriba a la izquierda, acá al lado de mi oreja izquierda, da previo al alegato final, una de las últimas audiencias, aparece con el matecito en la audiencia pública, por videollamada, con el mate del equipo Liverpool. O sea, no es que solamente juegan un sábado, no es que solamente además son... no es que coincidieron en un papi un sábado por la noche. Claro, los muchachos son frecuentes y son parte de nadie les va a juzgar que jueguen al fútbol, me parece bárbaro. El problema es cuando van y visitan al presidente Mauricio Macri y después fallan en consecuencia, por ejemplo, que son varios de ellos. Ahí está el matecito de Luciani con el matecito del equipo, con el escudo de Liverpool. Pero concretamente lo que vemos en este grupo es un grupo con la total irregularidad
a vida y por haber, y que es la demostración de la justicia. Cuando dentro de unos años hablemos de lo deplorable del Poder Judicial y hablemos de reformarlo, vamos a estar hablando de todos estos tipos. Vamos a estar hablando de, por ejemplo, Mariano Borinsky. 16 veces se juntó con Macri en la Quinta de Olivos. Registro, obviamente, de la planilla de ingreso. Hornos, 6 veces se juntó. Todos estos son los jueces de la casación. 6 veces se juntó con Macri, también en la Quinta de Olivos y en la Casa Rosada. El fiscal Mario Villar, que también, producto del fallo de casación, designado por Macri. Leopoldo Bruglia, ¿se acuerdan? Los que se atornillaron a sus cargos, que fue el fallo en segunda instancia de la ratificación del fallo de la primera instancia de Julián Ercolini, que ahora vamos con él. Pero Bruglia, designado a dedo y sin concurso por Macri, y lo mantuvo la Corte Suprema de Justicia. Allí hay algunas de las caras de las que vamos a estar nombrando. Ignacio Maíquez, el hijo de Carlos y hermano de Juan Bautista, ambos de los que viajaron al Lago Escondido. O sea, la familia judicial, ¿no? Julián Ercolini. Julián Ercolini es el que no solo viajó al Lago Escondido, sino el que dice, che, hagamos las facturas truchas y justifiquemos cómo mierda viajamos en un avión privado. Y que obviamente en su expediente, en su CV, tiene varios pelotazos, lindos pases a el grupo Clarín, fundamentalmente, ¿no? Sí. Incluso en la causa de papel prensa, donde tiene un rol fundamental en la impunidad que hasta el día de hoy tiene Magnieto, los Noble y demás, por esa apropiación. Si son buenos. Claro, parte de, digamos, este es el plantel del Laufer. Si nosotros queremos encontrar quiénes son los jugadores que hacen que la Argentina tenga esta designación deplorable a nivel internacional sobre el funcionamiento judicial, y no solo funcionamiento judicial porque metan en cana opositores, estamos hablando de un funcionamiento judicial deplorable. Y no solamente porque condenen a unos y no a otros o elijan un solo bando, sino porque en el propio funcionamiento judicial esto es deplorable. En el juicio oral recién lo nombrábamos a los jugadores de fútbol, ¿no? Rodrigo Jiménez Uriburu, que junto con el fiscal Luciani jugaba al fútbol en la Quinta de los Abrojos de Mauricio Macri, eran parte del equipito que nombrábamos recién, los muchachos del Liverpool. Diego Luciani, que ya lo nombramos, y después los tres supremos, ¿no? Que vamos a decirlo nuevamente. Rosati, nombrado por Mauricio Macri, aceptó violar la Constitución Nacional y ser nombrado por decreto. Lo mismo y lo propio hizo Carlos Rosenkrantz, allí en el medio de esta foto, también decreto macrista y obviamente resuelve también gran parte de las causas de sus ex clientes, porque es un abogado muy reconocido, que entre otros clientes ha tenido ni más ni menos que al multimedio más importante de la Argentina, el Grupo Clarín, conductor de AEA, del grupo empresarial de las distintas empresas argentinas, que obviamente muy interesados también con esta causa. Y Lorenzetti, que por más que vuelvan a ser, nunca va a ser presidente de este país, si era parte de su ambición. Es uno de los principales armadores y arquitectos de las distintas causas del Laufer. Pero bueno, a esto le llaman Estado de Derecho, muchachos. Podemos nombrar esta causa de Cristina como podemos nombrar, no sé, desde las de Debido hasta las de cualquier dirigente. La de Milagro Sala. Podemos así avanzar y hacer el detalle de cada uno de todos estos muchachos que son deplorables. Hay 12 jueces federales en Comodoro Pi que la verdad había que repensar si alguna vez esto no es parte de lo que realmente necesita nuestra democracia. 12 como los apóstoles son, ¿viste? Entre ellos Sebastián Ramos, que él también les tapó el culo con lo que fue la causa del Lago Escondido, que obviamente se defienden entre ellos un poco de esto. Pueden escucharlo, la entrevista que hicimos a Rodolfo Tailade hace muy poco, que lo explicaba, la verdad, con mucha soltura y claridad. ¿Qué va a pasar ahora? Bueno, los fiscales Luciani y Mola pidieron que sea inmediata la detención de Cristina Fernández de Kirchner y que le decomisen todos los bienes. Yo siempre a fondo, como los veníamos nombrando, pero el Tribunal Oral Criminal Federal número 2 indicó que Cristina ahora tiene 5 días para presentarse y le pidieron a la ministra Patricia Bullrich una dependencia de las fuerzas federales que cumpla con las condiciones
para alojarla. Recordemos que de hace unos días nada más surgieron imágenes del juez Gorini, el que la condena a Cristina en primera instancia, visitando algunas dependencias donde podría estar Cristina, porque son de esos lugares donde han residido figuras de alto calibre, funcionarios políticos y demás. Pero bueno, ahora pasará eso, ¿no? Quedan 5 días de alerta, días de movilización, en el cual muchos sindicatos, ahora podemos pasar con esto que tiene que ver con la reacción, que surgió temprano ya en el día de ayer. Apenas salíamos aquí del aire se empezaban a registrar cortes de ruta, cortes de acceso, corte en Panamericana, fundamentalmente a cargo del ESMATA y otros sindicatos, y la UOM también, la Unión Obrera Metalúrgica, algunos sindicatos que forman parte de la CGT que salieron a realizar estos cortes, lo cual, bueno, fue una de las primeras medidas de fuerza que se tomó ante este inminente anuncio, que ya previo a las 4 de la tarde, que era el horario en el cual se suponía que se iban a reunir los magistrados, ya más o menos se tenía una confirmación de que cada uno de ellos estaba otorgando la carta con su opinión y su resolución a la justicia o al Poder Judicial, la verdad. De esta forma hubo varios cortes y rápidamente la militancia se congregó en las puertas de la casa de Cristina Fernández de Kirchner, como habíamos hablado más temprano, y también en las puertas del PJ, ¿no? Del Partido Justicialista, donde estaba Cristina esa misma mañana teniendo reuniones con senadores peronistas y con otros sectores que estaban ya organizando cómo iba a ser esta situación, a raíz de que ya se sabía que iba a salir esta confirmación de la Corte. Y como vemos ahí en imágenes, eso es en la esquina de la casa de Cristina, de la casa de Cristina Fernández de Kirchner. Esto ya fue, me imagino que ayer al mediodía, porque recordemos que la concentración ya era desde la mañana temprano. Cristina, antes de ir al PJ, estaba presente ahí. Bueno, cuando hablamos por teléfono, Cristina, minutos después de que cortamos, Cristina salió hacia el PJ, volvió a eso de las 6 de la tarde, más o menos 7 de la tarde a su domicilio, luego de hablar también en el PJ, salió y dijo unas breves palabras que estaría bueno tenemos para escucharlo, porque bueno, muchos de nosotros que estábamos yendo, lo contamos también para contarle un poco de experiencia personal y traerle algo que no sea lo que están viendo en todos los medios. Bueno, Franco ya se encontraba ahí y otros empezamos a salir más hacia la tarde y a quedar varados en distintos lugares, porque sí, claro, a la vez queriendo llegar a la militancia, por lo menos desde acá de la Ciudad de La Plata y de otros lugares del conurbano bonaerense y de la área metropolitana, pero claro, a la vez estaban los cortes de acceso para visibilizar la situación de lo que estaba pasando con Cristina. Entonces eso impidió que muchos llegáramos a la parte en la cual Cristina habló. Nosotros la escuchamos en el auto mientras recorríamos la ciudad de Quilmes para poder llegar, porque la cruzamos entera la ciudad de Quilmes para poder evitar el corte. Pero bueno, la escuchamos a Cristina desde la radio, a la vieja usanza, y la verdad que lanzó declaraciones muy similares a las que ya venía diciendo fundamentalmente en el día anterior, ¿no? Que ya había hablado no solo adentro del PJ, sino también afuera, y la habíamos estado escuchando. Y una de las frases con las cuales inició su discurso en la sede de Mateu 130 fue: la verdad es que esta Argentina que gobierna Milei no deja de sorprendernos, porque el cepo del salario ahora le agregaron el cepo al voto popular, y algunas otras características como los monigotes de la Corte Suprema. Así que la vamos a escuchar a Cristina Fernández de Kirchner. Este triunvirato de impresentables que... No. Este triunvirato de impresentables que funge como una ficción de la Corte Suprema. No se confundan, son 3 monigotes que responden a mandos naturales muy por arriba de ellos. Que nadie se confunda, porque lo peor queridos compañeros y compañeras.
Bien, ahí Cristina, digamos, se detuvo y destinó bastante tiempo a señalar que esto es obra y ejecución del poder económico argentino. Bueno, recién escuchábamos ahí una breve pastillita donde alguien gritaba Manieto, la concha de tu madre, y Cristina le decía amén, porque digamos... porque en varias partes Cristina se encargó de dejar en claro esto que me parece muy, muy importante, ¿no? Entender que esto... Digamos, y Cristina lo entiende y por eso también con esa tranquilidad, o no sé si tranquilidad, pero digo lo que transmite por lo menos es eso de ella, saber que está jugando en realidad y que está recibiendo el vuelto de haber disputado con los grandes poderes económicos de la Argentina, y no solo de la Argentina, porque estamos hablando de grupos económicos y mediáticos que exceden las fronteras de este país y que tienen capitales por fuera. Uno de los que lo celebraba ayer, por ejemplo, era Marquitos Galperín, que le agradecía, no sé si lo vieron, le agradecía a Javier Iguacel por haber iniciado esta causa. Lo tenemos por ahí, Mati, al final del documento, más o menos al final, no tan al final, está el tuit ese donde, digo porque son los que celebran a raíz de esta condena, ¿no? Sí, varios deben celebrar. ¿Vos me estás dejando picando así como para que yo diga algo? No, digo, yo voy arrojando elementos, ustedes estoy tratando opinen. de no vomitar verdades. No, ya vomitaste. Ahí está, mira. Fueron 6 años, aparte él se pone corte, no sé, Schwarzenegger, se hace Javier Iguacel. Tampoco es que hizo mucho, era iniciar una causa y que después... el partido judicial haga lo suyo y baja un poquito más y está la respuesta de... Tirando piquito. Esta vez. Gracias. Dice Marcos Galperí. Empezá a contribuir la plata. Ahí está. Pedazo de hijo de puta. Sí, Marcos Galperí, bueno, obviamente Mauricio Macri. Igual Mauricio Macri dijo, no hay que celebrar esto porque es un... no, porque estás cagado hasta las patas, por eso no querés celebrar. Porque es un espanto que igualmente alguien sea condenado, o sea, que una presidenta sea condenada por corrupción. ¿Cuántos metió en cana Mauricio Macri? ¿Cuántos de ellos están en cana? Porque es también algo que se dedicó... La verdad también que esta es una puerta que se abre... A decir Cristina, ¿no? Se abre una puerta a algo que todos van a decir esto... a ver, va a pasar exclusivamente con el peronismo. Yo creo que esto es así. Sobre todo si no hay un avance de ofensiva para con la Corte Suprema de Justicia y el Poder Judicial. La única forma en la que esto sea un peligro para la clase política, sobre todo para los sectores que se encargan de poner el cuero para defender los intereses de las grandes empresas, sobre todo los que tienen grandes empresas y también defienden sus propios intereses y eligen el terreno de la política para hacerlo, como el mismísimo ingeniero Mauricio Macri y su equipo. La única forma en la que puedan tener algún tipo de preocupación es solamente cuando haya un avance sobre el Poder Judicial, que es el último reducto, ¿sí? Ahora, recordemos que como pasó con los milicos, va a pasar con el Poder Judicial. ¿O alguien se cree que este país es un país que... Digo, pues si ustedes creen que la historia se repite y que es cíclica y que y demás, que por lo menos varios así lo creen, sepan que esto va a pasar. El vuelto va a venir, ¿no? Y esperemos que el vuelto sea en clave política, porque si no, sí estamos hablando ya de que esto se va a ir a la mierda, ¿no? Sí. Y de que lo que se empieza a perder son no solo las libertades democráticas, sino además el propio funcionamiento de nuestra democracia, y además la irregularidad de que los chorros caminen libre por la calle y tengamos en este caso a una dirigente que no tiene pruebas de un delito que la están acusando y que va a tener que estar cumpliendo una condena domiciliaria. Sí, de hecho, Cristina, bueno, como decíamos, lo dijo varias veces en el día de ayer, dijo, como siempre, pondremos el cuerpo porque los peronistas no nos profugamos, eso lo hace la derecha, nosotros no somos mafiosos, y también habló sobre esta situación, ¿no? La contradicción de justamente lo que están coartando hoy en día, la libertad democrática, no solamente de Cristina al meterla presa, sino del pueblo argentino al proscribirla, porque no nos olvidemos que no solo la condenan a la prisión por 6 años, sino fundamentalmente a la inhabilitación perpetua, digamos. Esa es lo fundamental, porque estamos hablando de una proscripción absoluta para que se presente a cualquier tipo de elecciones, y lo dijo, ¿no? Dijo qué paradójico que mientras ellos gozan de libertad de seguir haciendo sufrir al pueblo argentino, a la que me condenen es a mí. Lo vamos a escuchar. Que los que se fueron en helicóptero
con una Plaza de Mayo en la que dejaron más de 38 muertos, los que endeudaron al país con el megacanje y que hoy están de vuelta en el gobierno, como los que trajeron al Fondo Monetario Internacional en el año 18, hoy vuelvan a estar en el gobierno y nadie los haya llamado ni como testigos a declarar en la causa de despojo y de robo nacional que no tiene precedentes, a través de miles de millones de dólares que ingresaron y que nadie sabe a dónde están. Díganme si no es paradójico que ellos gocen de libertad absoluta para seguir haciendo las mismas cosas, provocando los mismos dolores, los mismos sufrimientos al pueblo argentino, y la que suscribe con sus aciertos y sus errores, de lo que culminó un proceso político, elegida 2 veces como presidenta de la República, que fue despedida por una multitud desbordante en la Plaza de Mayo cuando terminó su 2 mandatos. Bueno, ahí la escuchábamos a Cristina señalar esto, ¿no? Y lo venía diciendo desde el otro día, ¿no? Con esta frase de la cárcel es un certificado de dignidad, mientras los que fugaron, endeudaron y hicieron sufrir al pueblo argentino sigan caminando libres. Me parece que ese es el mensaje fundamental. Es el título, además, Cristina, porque muchas veces decimos, che, va presa. Incurrimos muchas veces en algunos errores discursivos, que es decir, che, Cristina está presa, pero este está libre, ¿no? Y en realidad lo que hay que plantear es justamente en el sentido de lo que plantea Cristina. ¿Por qué? Porque no es lo mismo Sturzenegger que Cristina Fernández de Kirchner. No, porque parece que cuando hablamos de emparentar esto en el funcionamiento del Poder Judicial, emparentamos a las personas, ¿no? Y acá lo que no es comparable es la corrupción macrista, sobre todo esta segunda etapa, este segundo tiempo disfrazado de libertario, pero que por más discusiones de cafetines y de programas de televisión que hagan, está claro que acá hay una unidad concreta para volver a subsumir a la Argentina, y los pelotudos que griten viva la libertad carajo van a preferir comer tierra antes que esto, pero se darán cuenta cuando mastiquen un cascote mientras están comiendo tierra. Es que eso es Esperemos. lo otro, ¿no? Hoy celebra el poder económico argentino, el poder mediático, de una es lo que buscaron hace más de 10 años que están intentando que esto suceda de esta forma, lo lograron. Ahora, amigo que viste como yo, que vimos La Nata todos los domingos durante 3 años, y no lo digo celebrándolo, digo porque hay una cantidad de gente que que ayer festejaba esto como diciendo, no, ahora sí, ahora sí, hoy ¿cómo? Sí, porque es 11, amigo. En 5 días ya sabemos que no alcanza más para nada, que no, digamos, no cambia en absoluto, y eso Cristina también lo dijo, no solo ayer, sino que ya lo había dicho el día anterior. No van a poder tapar el hambre y el sufrimiento del pueblo argentino por meterme a mí en cana. Esto va a seguir sucediendo, y en algún momento el pueblo se organiza y da el golpe que sabe que tiene que dar, ¿no? Yo me pregunto, ahora Javier Milei no está en el país, ¿no? Pero me pregunto presienta cómo que Victoria Villarroel. esta imagen que se hizo popular en todo nuestro país, de la gente manifestándose en contra de la condena a Cristina, es un fuerte impacto, ¿no? Uh-huh. Para el gobierno de Javier Milei, que se pasea por otro país mientras su país está yendo a la mierda. ¿Sabés que muchos decían, o al menos muchos compañeros con los que he hablado estos días y discutido alrededor de lo que uno creía que iba a pasar, digamos, que es esto, la van a condenar, o por lo menos yo vengo insistiendo a muchos compañeros particularmente, digo, che, yo veo que hay movimientos de la Corte en clave de sus definiciones, que fue la ratificación primero con Lázaro Báez y demás, luego el rechazo del recurso en queja. Está ahí, ¿no? Está a las puertas, pensaba. Y me planteaban, que es una observación política interesante también, que es decir, che, pero ¿por qué lo harían? Si esto nos unifica, ¿no? ¿Por qué en este caso
saldría gran parte del poder económico concentrado y la oposición política, o el gobierno, mejor dicho, hoy, de la Libertad Avanza, con la articulación coordinada con lo que queda del PRO, o mejor dicho, con Mauricio Macri. ¿Por qué lo harían, no? Y primero porque es el momento en el cual hay un nivel de dispersión política hacia adentro, ¿no? Un nivel de disputa política en el cual estamos hablando el gobierno terminó en 2019, comenzó en 2019 y terminó en 2023. Hace 3-4 años que gran parte de los titulares son si un dirigente habló de otro dirigente o qué tiro de elevación hizo hacia qué terminal política. Con lo cual es un momento en el cual eso fue creciendo, fue tomando cuerpo, ¿no? Y donde, además de ir tomando cuerpo, creo que lo que hay es el momento para intentar ver qué es lo que sucede. Era un momento de debilidad política. Yo creo que es un momento de debilidad política propio, ¿no? De este lado del campo. No solamente por haber perdido la elección, no solamente por los resultados electorales, sino por la interpelación que tenemos hacia nuestro pueblo. Y la gran discusión es cómo se sale de esto. Si esto va a generar más unidad o no va a generar más unidad. Si esto va a generar este clima de insuficiencia democrática. Algunos creemos que esto va a ser un claro golpe y un aliento a los sectores peronistas para militar una elección a todo lo que dé. Esperemos que así sea y digamos que se lo debemos a este contexto. Digo, por si muchos pretenden o creen poder sortear esto haciendo la plancha. La verdad. Porque si algunos creen que se va a poder sortear esto haciendo la plancha o viendo qué es lo que suceda, es el momento para pasar a una ofensiva que va a tener no solamente el escenario electoral, sino un escenario callejero por lo menos estos días, ¿sí? Como estamos viendo en las imágenes, parte de la vigilia del día de ayer, que continuó. Sí. Me parece que con esto de lo electoral estamos viendo poca participación y ahora con la proscripción de Cristina y la democracia en peligro, va a haber, es mi punto de vista, ¿no? Muchísimo menos concurrencia, me parece. Porque si vos tenés a la principal líder peronista o opositora proscripta y... Hay que ver cómo se reacomoda todo, de qué forma se convoca a estas elecciones. Está muy tibio, o sea, está todo ahí recién sucedido, sí. Y todavía no hay como algo muy claro de lo que vaya a pasar de ahora en más que la resistencia y el fervor popular, digamos. Hablo en términos de una estrategia, por lo menos que esté clara y arriba de la mesa y diga, no, bueno, como no es Cristina va a ser tal y entonces Cristina va a llamar a votar por tal, entonces vamos todos atrás de ese. Digamos, todavía esas cosas se estarán discutiendo, no están arriba de la mesa y eso será un poco también lo que defina el panorama electoral. Por lo pronto no se sabe, digamos, si a Milei buscó que esto suceda, digamos, si el gobierno buscó que esto pase o no. Hay distintas lecturas que hablan de que no le conviene, otro de que sí les conviene, otro de que esto es Macri jugando y Milei está en otra... Con imposibilidad de operar sobre la corte, por ejemplo. Claro, lo mandaron de vacaciones mientras acá... Él anda chocho con Netanyahu ahí bancando a un genocida en el mundo, o sea, tampoco... El tema, bueno, es que es un poco esto de que viene el ingeniero y te patea el castillito de arena y un poco... Recordemos que Milei y Villarruel vienen de querer meter a 2 personas a la Corte Suprema que terminaron siendo rechazadas, digamos. No es que viene con la Corte Suprema, eso también es una realidad. Y de hecho hay que ver si esto si esto realmente no empioja la situación. La otra lectura es algunos decían, y sobre todo varios de los libertarios decían, déjennos, nosotros le ganamos. La pregunta es, ¿están seguros que le ganaban o realmente es parte de esta discursiva en clave de ofensiva que comúnmente realizan estos actores? Porque la otra es esa, que es... ¿Qué es lo que pesa más? ¿Una posibilidad de una victoria electoral que ya no va a ser posible? Que ya es un caso ni siquiera hipotético, ¿sí? Está rechazado del plano. Si no, hay que ver ahora cómo la candidatura de Cristina y lo que hubiese representado en la tercera sección electoral. O sea, algunos imaginan que hubiese representado una victoria electoral de Cristina en la tercera sección electoral. ¿Qué impacto eso podría llegar a tener? Sobre todo sobre el gobierno. Porque muchos dicen, le ganamos caminando.
Yo pongo mis dudas, la verdad. Sí. O tengo mis dudas. Más allá de que la Ellos tercera, tienen sus dudas. la tercera sección El electoral gordo Dan siempre sabe. se gana. El problema es que cachetazo Nah, te puede pegar igual. El gordo Dan sabe que no le gana a Cristina caminando. Pero bueno, pará, antes de irnos, porque ya casi estamos pisando las 10 de la mañana, quería traer algunas imágenes de lo que fue acá en La Plata. Porque Sí. mientras todo esto se dio en Capital, acá en La Plata también. En todo el país hubo, en sí, todo el ¿no? país. Sí, en todo Hubo el en país. Rosario hubo un montón de movimiento. Bueno, En hoy Córdoba. Misiones, Bariloche. En el Infofarco se Chaco, repasó un poco hubo todo esto corte también. en Chaco. Digo, obviamente medidas que se van a estar realizando en el país. Veremos cómo se va dando porque, insistimos, esto es una cosa en pleno desarrollo. Sí. Sí. Y acá hubo movilización y concentración en 7:50 y hubo un ingreso al rectorado también por parte más que nada de movimiento estudiantil. Tenemos algunas imágenes, hubo corte ahí en la esquina de 7:50, mucha gente, Sí, la realmente verdad que las sí. imágenes mostraban a mucha gente que, bueno, los que no pudieron ir a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se quedaron aquí y bueno, y demostraron también su descontento con esta definición del máximo tribunal argentino. Tenemos ahí algunas imágenes para ir mostrando de lo que era la esquina de 7:50, que hay que decirlo, no solamente había sectores peronistas, sino que sectores que consideran que esto es un ataque a la democracia, como mencionaba hace un ratito Male, ¿no? Los que consideran que esto pone en riesgo el funcionamiento democrático en general, se acercaron en este caso a la esquina de 7:50, digo porque también en las imágenes verán, no sé, por ejemplo, las banderas del PTS, del Partido de los Trabajadores. Recomiendo la declaración de la compañera la rusa Bregman, Miriam Sí. Bregman. Que estuvieron en la sede del PJ incluso, Sí, hablando pero con recomiendo Cristina la ayer. declaración porque me parece que es uno obviamente sabe desde dónde se habla y quién está hablando, pero sobre todo por la claridad del mensaje y el planteo concreto del mensaje. Che, esto, incluso el planteo, lejos de plantear esto de atajarse, ¿no? De esta lógica de tibieza a la hora de dar una sentencia discursiva, que es decir, por más que yo tenga diferencias políticas con tal, pero, bueno, eso no estuvo, ¿no? No. Por más de la por más de diferencias políticas, un carajo. La Acá se situación defiende democrática la es esta. democracia. La vulnerabilidad democrática es esta. Si creen que esto es exclusivamente contra Cristina Fernández de Kirchner, le están errando el vizcachazo, muchachos y muchachas. Y la verdad es que esto es a por todos y a por todo. Con lo cual, me parece que acá esto debe ser un cachetazo de realidad para quienes creen que no va a haber conflicto en la Argentina, para quienes creen que el conflicto es con el amor venciendo al odio y demás frases que nos encanta relatar y que hemos escuchado también estos días en concentraciones y demás. Muchachos, muchachas, este es un cachetazo de realidad. Sí. Quieren llevarse puesto a todo. La realidad es momento de poner el cuerpo y obviamente defender a los compañeros y compañeras que les toque poner el cuerpo, como en este caso le tocó a Cristina Fernández de Kirchner, siendo presidenta y gobernando en un sentido orientado hacia donde había que ir. Para cerrar, porque nos queda un minuto, y bueno, esto fue bastante un repaso de lo Sí. que sucedió en el día de ayer. Creo que si nos quedó algo afuera que nos lo diga. Nada, si nos faltó, bueno, el abrazo amoroso Kicillof que se le dio. canceló su agenda. Kicillof canceló su de hoy. agenda. El abrazo amoroso a Artear y a el 13. Después el día de podemos ayer. mostrar un poco eso y así charlamos un poco Sí. alrededor Ya de no eso. tenemos más tiempo. Pero No, sí. después, más adelante. Ok, porque es viene importante. Laura igual después también, así que vamos a estar charlando con él, pero también nos quedan un montón de otras cosas que no va a poder tapar la agenda judicial porque el país sigue en crisis y como decíamos, nadie come porque ahora el poder real de la Argentina haya metido en cana a Cristina y le haya metido presa. Pero antes quería decir que hoy una buena, empató la selección y segundo es el cumple del Taca, del querido Taca, así que le mandamos Y un de feliz- Juan Pujol, tenemos Ah, y doble de Juan cumpleaños Pujol, vamos, los aquí en geniales, la comunidad viejo. ferroviaria. Le mandamos un fuerte abrazo a ambos, que la pasen muy Lindo lindo. día, y regalito ahora peronista. cuando los agarremos acá abajo, esperemos que hayan traído torta o algo por el estilo, y si no, Uy, yo lo bueno, quise atacar y no lo saludé. cachetazo. Uy, por eso, claro, porque si nos están escuchando desde la comunidad ferroviaria, agarren al Taca y abrácenlo, y agarren a Juan Pujol y abrácenlo, Claro. que son ambos cumpleañeros en el día de hoy. Y pídanle que traigan la tortita. También. Obvio. Ya volvemos.